Buenos días, hermano. Saludos desde España, saludos desde Málaga, desde Torremolinos. Yo soy Agustín. A lo mejor algunos de vosotros no me conocéis. Yo de vosotros conozco al pastor Alejandro y a su esposa y poco más. No conozco a muchos hermanos. Como os he dicho, soy Agustín y estoy colaborando en la iglesia MAP en Torremolinos. Y para mí es un gusto, es un placer muy grande poder estar compartiendo con vosotros en esta mañana o en esta tarde o en esta noche. Ahora mismo es por la mañana aquí, una mañana un poco invernal en la que hace algo de frío y está lloviendo. Y bueno, la verdad que aún en la lejanía hay un cariño, hay un deseo grande de poderos bendecir, de poder ser de bendición para vosotros y recibir todo el cariño de la iglesia MAF y de mi familia. Me gustaría en esta mañana compartir con vosotros un texto bastante conocido, pero que siempre tiene mucha enseñanza. Y me gustaría que fuéramos a Juan 11, versículo 38, un párrafo que todos conocéis, la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lo primero que me gustaría hablar con vosotros es lo importante que somos para nuestro Dios. Fijaos que la palabra de Dios dice Jesús profundamente conmovido. Jesús se compadecía de las multitudes, dice la palabra. Él amaba a aquellos que se perdían. En cada uno de los milagros, más allá del milagro en sí, vemos cómo Dios los trataba a esas personas, con el cariño y con el cuidado que Él hacía la obra del Padre. Es curioso el daño que han hecho ciertas corrientes cristianas que más allá o en vez de ser una fuente de consuelo y de bendición, son una fuente de condenación que trae desánimo y que muestran a un Dios inalcanzable. Esto en muchas ocasiones llega influenciado por el paganismo griego, en el que los dioses nos trataban a los humanos, según sus leyendas y su mitología, como simples juguetes, y hacían con ellos lo que querían. Pero el Dios verdadero, el único Dios verdadero, no es para nada un Dios caprichoso que juega con nosotros, sino que Él es un Dios compasivo, que siente un amor indescriptible por nosotros. El Señor, mandando a su Hijo unigénito, da revelación de cuán grande es el amor que Él tiene para con nuestras vidas.
El texto clave que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese versículo es una clara muestra del amor inmenso que tiene el Señor para nosotros. Él no es inmune a nuestro dolor. Sin embargo, Él nos da libertad para que actuemos. Es como el padre de la parábola del hijo pródigo. ¿Acaso no amaba a su hijo? Claro que sí. Sin embargo, lo dejó marchar. Le dio libertad para que escogiese. Y de la misma forma nosotros tenemos esa libertad. De nosotros depende que nos agarremos al Padre del amor eterno o que caminemos alejados de Él. Qué bueno es sentir el abrazo del Padre. Ese abrazo que te consuela, que te alienta, que te da la fuerza. Hace ya bastantes años falleció mi padre. Yo era, la verdad, que joven y él también, y falleció de una enfermedad bastante complicada, como es la ELA. Y fue un golpe bastante duro, porque a un padre siempre es necesario y siempre hace falta. Sin embargo, en el momento en el que él falleció, estaba con él en la habitación, estaba ya bastante malito, pero fue un momento hermoso, entenderme, porque justo antes de partir estuvimos orando, estuvimos ahí, él no podía hablar ya, sí podía gesticular y demás, y tuvimos un momento muy, muy, muy bonito en la presencia de Dios. Y al minuto tuve que salir de la habitación, entraron los médicos, los enfermeros, y ya me comunicaron que él se había ido. Y en ese momento pude sentir el abrazo precioso del Padre Eterno y su voz diciéndome: ahora soy yo, tu único Padre. Él es un Dios al que le importamos. No nos dejemos llevar por esas tendencias que quizás nos enseñaron de niños o cuando no conocíamos al Señor, en la que teníamos que ser perfectos, inmaculados, para poder relacionarnos con el Señor. El Señor nos ama con amor eterno y no podemos perder esto de vista, porque es ese amor el que nos levanta, nos consuela, nos abraza. Él se compadece siempre de nosotros. Lo segundo que me gustaría ver es que no hay situación desagradable en la que Dios no pueda actuar. Por muy fea que sea la situación en la que estemos, por muy mal que estemos, aun estando en las últimas, cuando pensamos que el problema que estamos sobrellevando es una maraña tan complicada que no hay cómo resolverla. ¿Habéis visto los ovillos de lana? Mi tía hacía punto y la mujer muchas veces nos ponía a mi primo pequeño y a mí a desenliar los rollos de lana. Y a veces se enredaban tanto que parecía que aquello no iba a poder deshacerse. Sin embargo, al final se desliaba y salían unos jerseys preciosos y muy calentitos y exclusivos porque los hacía ella. Pues el Señor hace lo mismo con esos problemas.
aun cuando la madeja esté tan enmarañada que pensemos que no hay solución ninguna, Él desenreda la madeja y te hace un abrigo precioso. Quisiera volver al relato que hemos leído al principio. Fijaos, Jesús se remangó y dijo, quitad la piedra. Y sin embargo, Marta, la hermana del que había muerto, ¿qué fue lo que dijo? Señor, que hiede ya, que lleva 4 días muerto. Entiendo que el olor de un fallecido que lleva 4 días ya tiene que ser fuerte, tiene que ser muy desagradable. Sin embargo, a Jesús no le importó. Jesús siempre se va a remangar las mangas y por muy complicada que sea la situación, Él va a entrar en tu vida, en nuestra vida, si le dejamos. Y Él va a empezar a desmarañar el problema. No hay situación, por complicada que sea, en la que Dios no pueda actuar. Fijaos el universo. Los científicos llevan miles de años intentando entenderlo. Y sin embargo, a la única conclusión que llegan es a una conclusión que no explica todo y que es una teoría. No es ni siquiera una ley. Todos sabemos que hay ciertas leyes en la física, ¿no? La ley de Newton, que calcula la fuerza con la que cae un cuerpo. Hay muchas leyes. Sin embargo, a lo único que llegan es a una teoría que dice que hubo una explosión y por casualidad pues se formó la vida. Para Dios no hay casualidades. Cuando Dios hace las cosas, las hace con un propósito. Y si Él fue capaz de poner cada planeta en su sitio, cada molécula en su sitio, para darnos vida y para darnos este mundo en el que vivimos, ten por seguro que para Él no hay situación complicada en la que Él no pueda actuar. Marta conocía a Jesús, había visto sus milagros, había visto sus maravillas, y sin embargo, ahí le dice, Señor, si lleva ya 4 días ahí, ¿qué vas a hacer? Las circunstancias que vivimos, cuando son complicadas, tenemos 2 opciones. O agarrarnos al Señor, agarrarnos a la fe, sabiendo que Él va a obrar, o dejarnos llevar por el desánimo y por la desesperanza. No podemos dejar que la situación venga a robar nuestra fe. Fijaos Daniel, lo metieron en un horno de fuego, lo metieron con unos leones y sin embargo, él no perdió la fe. Él estaba confiado. Es más, él decía que si tenía que irse, pues nada, ya está. No podemos dejar que las circunstancias roben nuestra paz y nuestra confianza en el Señor. Y para eso es necesario que cada uno de nuestros días recordemos las maravillas y los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No podemos olvidar ninguno. De ahí que se nos anima tanto a guardar su palabra, a guardar sus promesas. Fijaos, Abraham, por ejemplo, que tan mayor tuvo un hijo. Sara se rió, ¿verdad? Pero él cumple sus promesas. Vamos a echar la vista atrás un momento. Piensa en la situación más complicada en la que te hayas visto. Y piensa en cómo Dios te sacó de ahí.
Hace un tiempo, no sé si lo pudisteis ver, vino nuestro hermano Javo Romero y dijo algo que a mí se me quedó. Bueno, dijo más cosas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención algo que dijo, y es que a pesar de los pesares, a pesar de todo lo que habíamos vivido, estábamos aquí. Aquí estamos. Hemos pasado mucho, quizá hemos caminado desiertos, hemos tenido que escalar montañas, hemos tenido que pasar situaciones muy, muy dolorosas. Sin embargo, hermano, estás aquí. Si estás viendo esto, Dios te ha ayudado hasta aquí y va a seguir ayudándote. Cuando Marta le dijo a Jesús, Señor, que ya huele, que esto no tiene solución. Fijaos lo que le dijo. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús no se limitaba a resucitar a Lázaro, sino que él iba a darle mucho más. Iba a poder experimentar y ver la gloria de Dios. La gloria de Dios. El Señor supera nuestras expectativas. Un día y otro. Pensamos que vamos a llegar hasta un punto y bueno, Señor, si tú haces eso, el Señor te dice, voy a hacer eso y más. No solo voy a resucitar a tu hermano, sino que además vas a ver la gloria de Dios. Increíble. Increíble lo que hace el Señor. En esta historia me llama mucho la atención que la persona que realmente necesitaba el milagro pinta poco en esa historia. ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Allí en el sepulcro. Él no podía hacer otra cosa que estar allí en el sepulcro. Estaba muerto. Y hay ocasiones en las que la situación o la persona que necesita un milagro no puede hacer nada por sí misma. No puede hacer nada. Los que estamos alrededor o los que vemos esa situación, nos preocupamos, nos duele, no sabemos qué hacer. Y la persona que necesita ese milagro no es ni consciente de su estado. ¿Cuántas personas hemos conocido o tenemos a nuestro alrededor que están perdidas o que no tienen solución, pero que no son conscientes? Caminan lejos de Dios, caminan como muertos. Hay una canción aquí en España de flamenco, ya me iréis conociendo. A mí me gusta mucho el flamenco. Que dice, Señor, líbrame de los muertos verticales. Es como una oración, ¿no? A Dios. Y dice eso, líbrame de los muertos verticales, de los muertos parlantes, dice. Y a nuestro alrededor hay muchas personas que caminan, respiran, comen, hablan, se relacionan, pero están muertos. Y son inconscientes de su estado. No se enteran. Caminan por inercia. Y nosotros alrededor lo vemos y vemos que esas personas, el camino que llevan no va a ningún lado. Que lo van a pasar realmente mal. Y no podemos hacer nada porque no lo aceptan. O situaciones en las que nosotros estamos atados de pie y mano. En las que nuestro margen de operación es cero.
Da igual lo que hagamos, que esa situación pinta mal. Pinta mal. ¿Y qué hacemos por eso? Pues lo primero que tenemos que hacer es dejarnos de poner excusas. Y dejarnos de pensar que no podemos hacer nada. Y de creer firmemente que Dios puede arreglar cualquier situación. Hace poco estuve compartiendo sobre Nehemías. Es un libro que a mí me enseña muchísimo. Pero me gustaría centrarme en un texto que compartí hace poco también. Dice Nehemías 4:14. Estoy usando la nueva traducción viviente. Dice: luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Me encanta este texto. Si no somos capaces de espabilarnos leyendo este texto, tenemos que hacérnoslo mirar, ¿eh? Nuestra actitud con esas personas que no conocen al Señor o que no quieren escucharnos es la de el intercesor, la de estar luchando por hermanos, hijos, hijas, esposa, familia, casa. Quizás en nuestra familia hay personas que por mucho que le hablemos del Señor, no quieren saber nada de Él. Y muchas veces es casi peor hablar porque toman una actitud totalmente a la defensiva. Entonces ahí es cuando tenemos que hincar las rodillas en el suelo y empezar a luchar por ellos, para que sus vidas y su alma no se pierdan. Me recuerda mucho a la situación en la que Pedro estaba preso. ¿Os acordáis? En Hechos 12. Pedro estaba preso en la cárcel. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia oraba firmemente. Estaba orando fervientemente por él. Fijaos, dice Hechos 12:5. Voy a leer hasta el 7. Dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía, sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión, y de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Y el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Fijaos, la Biblia no dice: y un ángel del Señor lo despertó. No. Es bastante explícito. Dice: el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. No dice lo tocó. Si dijera lo tocó sería: Pedro, despiértate, ¿no? Como despertamos a nuestros hijos muchas veces. No, dice que lo golpeó. ¿Cómo de dormido estaba Pedro? Estaba, como decimos aquí en España, frito. Frito, vamos. Es que aquí no nos dice que Pedro estuviera orando, ni intercediendo, ni clamando. No, estaba durmiendo. Sin embargo, la iglesia estaba luchando por él, estaba batallando por él. Y así tenemos que ser, iglesia. Tenemos que luchar y batallar por esas situaciones en las que no podemos hacer nada. Pedro estaba preso por proclamar a Cristo. La iglesia no podía hacer un escrito al juzgado: al excelentísimo juez Pepito, le rogamos, excelencia, que libere a Pedro. No, porque si hacían eso, el resto iba preso también.
Sin embargo, la iglesia usó las armas que tenía. La oración. Estaba a una, orando fuerte por Pedro. Y de esa forma Dios obró el milagro. No hay situación que Dios no conozca. No hay dolor que Él no comprenda. Y no hay nada que pueda apartarnos de su amor. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Hemos pasado un 2021 bastante complicado. Y empezamos 2022 aquí en España con una ola de COVID tremenda. Se están contagiando a mansalva. Gracias a Dios parece que esta variante no está siendo tan dañina como las primeras, pero aún así hay mucha gente bastante malita, bastante enferma. Hay veces que podemos llegar a la desesperanza y pensar que esto no va a tener solución. Pero aún en medio de toda esta situación, tenemos que tener claro que el Señor está obrando, que Él está teniendo cuidado de sus hijos, que Él va a seguir obrando y va a seguir haciendo maravillas. Y como le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dice Romanos 8:38, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Seguramente hemos pasado muchas vicisitudes en este tiempo. Seguramente hemos derramado muchas lágrimas. Nos hemos preocupado, hemos estado ansiosos. Yo al menos ha habido momentos en los que, como decimos aquí, de bajona. De bajona es de desánimo total. Pero ha sido agarrándome al Señor, agarrándome a sus promesas, en los momentos en los que he podido levantarme, ponerme firme y decir, Señor, contigo vamos a por todas. Y si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. No hay nada, absolutamente, que pueda hacer que Dios deje de amarte. El Señor va a estar ahí, esperándote con los brazos abiertos. Simplemente asegúrate de llegar lo antes posible. Corre a sus brazos, abrázate a Él. No dejes pasar más tiempo, porque Él está ahí siempre, pero quizás nosotros lleguemos tarde. No podemos olvidar que Él nos amó primero con amor eterno y que su amor siempre está con nosotros. Es precioso el texto de Jeremías 31:3 que dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria y allí comerás de tus propios huertos. Hermano, acuérdate, le importas al Señor, le importamos al Señor. Él está deseoso de que vayamos a Él a buscarlo. Él se conmueve con nuestro sufrimiento. Él no pasa de nosotros.
Y de esa forma Él va a actuar. No importa en la situación en la que estés. No importa cuán oscura sea la noche. Porque Él va a estar obrando. Porque Él te ama y nos ama con amor eterno. Su amor no se acaba. Es inagotable. Él nos ama de una forma increíble. Y por eso es tan bueno y tan necesario que disfrutemos de ese amor. Que no dejemos escapar ni un minuto. Cuando uno se enamora quiere estar 24 horas al día, los 7 días a la semana con la persona a la que ama. Pues de esa misma forma no podemos perdernos ningún momento a su lado, porque vamos a ver su gloria. Hermanos, que el Señor bendiga mucho. De verdad que ha sido un gusto poder estar compartiendo con vosotros. Espero poco a poco ir conociendo a cada uno de vosotros. Y nada, un abrazo muy fuerte. Sé que allí estáis pasando una ola de calor bastante grande. Que el Señor os guarde grandemente, que mande su aire fresco para traer un poquito de sosiego a esas temperaturas tan altas. Y nada, aún en la lejanía de kilómetros, pero muy cerca del corazón. Que el Señor bendiga mucho, 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 mucho. Bendiciones. Chao. Agradecemos al hermano Agustín que nos ha ministrado la palabra en esta hora. Qué lindo que es cuando el Espíritu Santo habla directamente a nuestro corazón. Realmente hemos sido ministrados por esa palabra y esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Aprovechamos la oportunidad para agradecer no solamente a Agustín que ha ministrado la palabra, sino a toda la Iglesia Central que siempre está orando por nosotros y también nos hace. Así que quisiera en esta oportunidad hacer una oración de cierre, así que te voy a acompañar donde te encuentres, que puedas cerrar tus ojos y me acompañes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta reunión. Gracias, Señor, porque tú nos has ministrado, porque tú nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra. Que ella, Señor, sea impactando nuestros corazones, Señor, y sea, Señor, dando el fruto, Señor, por la cual fue lanzada hacia nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, no queremos desaprovechar esta oportunidad para, Señor, orar por Agustín Lechuga, Señor, por su familia, por la Iglesia Central allí en España, para bendecirlos, para cubrirlos, para darte gracias por sus vidas, Señor, porque realmente nos sentimos bendecidos y nos sentimos parte. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido, Señor, que tú estés bendiciendo a los hermanos, Señor, y que podamos comenzar esta semana, Señor, tomados de esa palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Comienza la semana tomado de esa palabra del Señor con fe, con esperanza. Vamos, el Señor está con nosotros y Él puede producir milagros extraordinarios en la vida de cada uno de nosotros. Que tengas una semana en bendición. Nos estamos viendo este miércoles en nuestro Zoom de oración y ya programando nuestro próximo presencial. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas una excelente semana.